¿Sabes qué es lo más aterrador de estar solo? No es el silencio. No es la oscuridad. Es la certeza de que nadie vendrá si gritas, de que nadie te sostendrá si caes, de que estás navegando este océano llamado vida en un bote sin remos y sin brújula. Y aquí viene la verdad incómoda que nadie te dice en esos sermones bonitos del domingo: la mayoría de las personas, incluso las que llenan las iglesias, se sienten profundamente solas. Solas en sus luchas. Solas en sus miedos. Solas en sus fracasos. Van a la adoración, cantan las canciones, levantan las manos, pero por dentro están gritando: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué siento que estoy peleando esta batalla completamente solo? Y entonces viene alguien y te dice: ora más. Lee más la Biblia. Ten más fe. Como si la solución fuera simplemente esforzarte más, como si tu soledad fuera culpa tuya por no ser lo suficientemente espiritual. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es tu falta de fe? ¿Y si te dijera que Dios nunca pretendió que enfrentaras la vida solo, y que la soledad que sientes no es porque Él te abandonó, sino porque has estado buscando su presencia en los lugares equivocados? Ahora, antes de que cierres este vídeo pensando que esto es otro mensaje motivacional vacío, déjame decirte algo que va a sonar completamente contraintuitivo: la presencia de Dios no siempre se siente como fuegos artificiales y emociones intensas. A veces, muchas veces, se manifiesta en lo más ordinario, en lo más mundano, en esos lugares donde nunca pensaste buscarlo. Se manifiesta en el trabajo que haces cada día, en las relaciones que construyes, en la valentía que encuentras para levantarte una mañana más cuando todo en ti quiere rendirse. Y aquí está la polémica que muchos líderes religiosos no quieren que escuches: Dios no necesita que tú seas extraordinario para usarte. No necesita que tengas un título teológico, que prediques desde un púlpito, o que hagas milagros espectaculares. Lo que necesita es que estés dispuesto a integrar tu fe con tu vida real, a dejar de separar lo sagrado de lo secular, y a entender que Él está contigo en el taller, en la oficina, en la cocina, no solo en el templo. Pero claro, esto requiere un cambio radical de mentalidad, y la mayoría no está dispuesta a hacerlo porque es más cómodo seguir la religión tradicional que vivir una fe auténtica y desafiante. Mira, voy a ser directo contigo: si te quedas conmigo durante los próximos minutos, voy a mostrarte cómo un hombre llamado Pablo transformó una ciudad entera no con discursos grandilocuentes ni con eventos masivos, sino trabajando con sus manos, asociándose con personas comunes, y permaneciendo firme cuando todo le gritaba que se rindiera. Y en su historia vas a descubrir 3 claves que cambiarán completamente la forma en que entiendes tu propósito, tu trabajo y la presencia de Dios en tu vida. Vas a aprender por qué la mayoría de los creyentes viven frustrados y sin impacto real, y cómo tú puedes ser diferente. Vas a entender por qué el miedo no es tu enemigo sino la puerta de entrada a tu mayor victoria. Y vas a ver con claridad meridiana que nunca, jamás, has estado solo en esta batalla, aunque así lo hayas sentido. Pero esto no es información que puedes encontrar en cualquier lado. Esto no es el típico sermón reciclado que escuchas cada domingo. Esto es conocimiento profundo, práctico, transformador, que viene directamente de la Biblia pero aplicado a tu realidad del siglo XXI. Así que si realmente quieres salir de esa sensación de soledad, si quieres descubrir cómo convertir tu trabajo ordinario en una plataforma extraordinaria, si quieres entender qué harías si Dios te dijera en este momento: no estás solo, yo estoy contigo, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo, activar las notificaciones, y quedarte hasta el final. Porque lo que viene a continuación no es teoría, es un mapa probado, un camino trazado por alguien que enfrentó exactamente lo que tú enfrentas hoy, y que descubrió que la presencia de Dios no es un sentimiento, es una certeza que transforma el miedo en valentía, la soledad en comunidad, y el trabajo en adoración. Entonces, ¿estás listo para descubrir la verdad que podría cambiar tu vida para siempre? Porque yo estoy listo para mostrártela. Pablo llega a Corinto, y lo primero que hace no es buscar un templo lujoso ni una plataforma elevada para predicar desde lo alto. No, hermano. Él se arremanga las mangas y se pone a trabajar como curtidor, junto a Aquila y Priscila, 2 creyentes que también conocían el valor del sudor honesto. ¿Te imaginas eso? El apóstol, ese hombre que había visto a Cristo resucitado, que había sido llamado directamente por Dios para llevar el Evangelio a las naciones, está ahí, trabajando con cuero, manchándose las manos, oliendo a tintura y a esfuerzo. Y mientras trabaja, mientras sus manos moldean el material, su boca proclama las buenas nuevas en la sinagoga. ¿Captas la belleza de esto?
Pablo no separa su trabajo de su ministerio, no dice bueno, de lunes a viernes soy curtidor, y los domingos soy predicador. No, amigo mío. Para él, todo es una sola cosa, servicio. El trabajo secular no es un obstáculo para la misión, es la plataforma misma desde donde se lanza la verdad. Es como si Dios estuviera diciéndole al mundo, miren, la fe no vive solo en los altares, vive en los talleres, en las oficinas, en las cocinas, en cada lugar donde mis hijos ponen sus manos a trabajar con dignidad. Y esto, créeme, es un desafío directo a esa idea equivocada que muchos tienen de que solo los pastores, los misioneros de tiempo completo o los que están oficialmente en el ministerio son los que realmente sirven a Dios. ¡Qué mentira más grande! La Biblia nos muestra que Dios honra el trabajo honesto, y que cuando integramos nuestra profesión con nuestra misión, cuando dejamos que la adoración no sea solo un canto sino una actitud en todo lo que hacemos, entonces el Evangelio se vuelve tangible, visible, poderoso. Piensa en esto, ¿cuántas personas no van a una iglesia pero sí van al trabajo? ¿Cuántos no abrirían la puerta de su casa a un predicador pero sí compran pan, contratan servicios, buscan ayuda profesional? El mundo secular es el campo misionero más grande que existe, y Pablo lo sabía. Él no esperaba que la gente viniera a él fue donde estaba la gente. Y lo hizo con las manos ocupadas, mostrando que la fe genuina no teme ensuciarse, no busca comodidad, no exige privilegios. La fe verdadera se viste de overol, se pone los zapatos de trabajo y sale a ganarse el pan mientras siembra semillas eternas. Y aquí viene algo que me fascina, algo que deberíamos tatuar en nuestras mentes. Pablo no buscaba un pedestal, buscaba una plataforma. ¿Ves la diferencia? Un pedestal te eleva sobre los demás, te separa, te hace inaccesible. Una plataforma, en cambio, es un punto de partida, un lugar desde donde puedes alcanzar a otros sin perder tu humanidad, sin dejar de ser uno más entre la multitud. Pablo trabajaba codo a codo con Aquila y Priscila, compartía sus preocupaciones, sus cansancios, sus alegrías. No era un supercristiano intocable, era un hermano en la fe que también tenía que pagar sus cuentas, que también se fatigaba, que también necesitaba comunidad. Y desde esa plataforma humilde, desde esa cotidianidad compartida, el mensaje de Jesús cobraba vida. Porque, seamos honestos, ¿quién va a creer en un mensaje de amor y sacrificio si viene de alguien que nunca ha sacrificado nada, que nunca ha amado lo suficiente como para ensuciarse las manos? La gente necesita ver que la fe funciona en la vida real, no solo en los sermones bonitos. Necesita ver que un seguidor de Cristo puede trabajar duro, puede enfrentar dificultades, puede vivir con integridad en medio de un mundo que valora el atajo y la ganancia rápida. Y Pablo, con su ejemplo, estaba diciendo, miren, esto no es teoría. Esto es vida. Dios está conmigo en el taller, en la sinagoga, en la calle, en cada conversación, en cada decisión. Y eso, hermano, eso es lo que transforma culturas. No son los discursos grandilocuentes los que cambian el mundo, es la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Es el testimonio silencioso de una vida que refleja el carácter de Cristo en cada pequeña acción. Es el empleado que no roba tiempo a su patrón, el comerciante que no engaña en las medidas, el profesional que trata a sus clientes con respeto y honestidad, siempre dispuesto a dar razón de su esperanza cuando alguien le pregunta, ¿por qué eres diferente? Ahí, justo ahí, en esa pregunta, está la puerta abierta para compartir el Evangelio. Y todo comienza cuando dejamos de ver nuestro trabajo como algo separado de nuestra fe, cuando entendemos que la adoración no es solo lo que hacemos el domingo en la iglesia, sino lo que hacemos el lunes en la oficina, el martes en la fábrica, el miércoles en la escuela. Pero ojo, que esto no es fácil. No es un camino de rosas. Pablo enfrentó oposición, rechazo, puertas cerradas. Hubo quienes lo escucharon en la sinagoga y dijeron, ¿este curtidor pretende enseñarnos sobre Dios? ¿Quién se cree que es? Hubo momentos en que el cansancio debe haberlo tentado a rendirse, a decir, bueno, ya hice mi parte, que otro venga a terminar esto. Pero él no se rindió. Permaneció. Y esa palabra, permanecer, es clave. Porque la obra de Dios no siempre crece de forma espectacular y repentina. A veces, muchas veces, crece en silencio, día a día, en el trabajo constante, en la siembra paciente. Es como plantar un árbol, no ves resultados inmediatos, pero si riegas, si cuidas, si permaneces, un día ese árbol dará fruto y sombra para muchos. Pablo sabía esto. Sabía que la misión no es un sprint, es una maratón.
Y para correr una maratón necesitas resistencia, disciplina, fe inquebrantable. Necesitas creer que cada paso cuenta, aunque no veas la meta todavía. Necesitas confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece inmóvil. Y necesitas, sobre todo, asociarte con otros creyentes que compartan tu visión, que te sostengan cuando flaqueas, que celebren contigo cada pequeña victoria. Aquila y Priscila no eran solo compañeros de trabajo, eran compañeros de misión. Y esa alianza, esa comunidad de fe, fue lo que permitió que el ministerio en Corinto floreciera. Porque nadie puede hacerlo solo. La fe cristiana es comunitaria por naturaleza. El Espíritu Santo une a los creyentes no para que compitan entre sí, sino para que se complementen, para que se fortalezcan mutuamente, para que juntos reflejen la imagen de Cristo de una manera más completa. Y cuando eso sucede, cuando el trabajo secular se convierte en ministerio compartido, cuando las manos que trabajan también testifican, entonces el reino de Dios avanza con poder y autenticidad. Y lo que comenzó en un taller de curtiembre en Corinto se convierte en una iglesia vibrante, en una comunidad transformada, en una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Pero para llegar a eso, alguien tuvo que atreverse a no separar lo sagrado de lo secular, alguien tuvo que creer que Dios puede usar un oficio ordinario para propósitos extraordinarios. Y ese alguien fue Pablo. Y ese alguien puedes ser tú también, si decides integrar tu trabajo con tu fe, si decides que cada día, cada tarea, cada conversación, es una oportunidad para glorificar a Dios y servir a los demás. Así que la pregunta no es si Dios puede usarte en tu trabajo, la pregunta es si tú estás dispuesto a dejar que Él lo haga. Pero claro, permanecer en esa misión, mantenerse firme cuando todo parece ir en contra, requiere algo más que buenas intenciones. Imagina por un momento que estás en Corinto, en medio de una ciudad hostil, enfrentando rechazo tras rechazo. Cada vez que abres la boca para hablar de Jesús, alguien te cierra la puerta en la cara. Cada vez que intentas compartir el Evangelio, te encuentras con miradas de desprecio, con burlas, con amenazas veladas o directas. Y entonces, en medio de esa tormenta de oposición, cuando el miedo empieza a hacer mella en tu corazón, cuando te preguntas si vale la pena seguir adelante, Dios aparece. No en forma física, claro, pero en una visión tan real, tan poderosa, que Pablo no pudo dudar de su autenticidad. Y el Señor le dice algo que todo seguidor necesita escuchar en algún momento de su vida: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para dañarte. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? ¿Puedes percibir la seguridad que transmiten? No es que Dios le esté prometiendo a Pablo una vida sin conflictos, sin problemas, sin riesgos. No, hermano. Los riesgos siguen ahí. La oposición no desaparece. Las amenazas continúan. Pero lo que cambia, lo que transforma toda la ecuación, es la certeza de la presencia divina. Es saber que no estás solo. Es entender que el mismo Dios que creó el universo, que resucitó a Cristo de entre los muertos, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, está ahí, contigo, sosteniéndote, respaldándote, protegiéndote. Y esa seguridad no nace de la ausencia de peligro, sino de la convicción de que quien está contigo es más grande que cualquier amenaza que puedas enfrentar. Es como cuando un niño camina de la mano de su padre por una calle oscura, no es que la oscuridad desaparezca, pero el miedo sí, porque la mano del padre es firme y el niño confía en que su papá lo protegerá. Así es con nosotros y Dios. La fe no elimina las circunstancias difíciles, pero nos da el valor para enfrentarlas. La presencia de Cristo no nos hace inmunes al rechazo, pero nos da la fuerza para permanecer firmes a pesar de él. Y esto es crucial, porque muchos creyentes se rinden justo cuando están a punto de ver el fruto de su trabajo. Se cansan, se desaniman, y piensan: bueno, tal vez esto no es para mí. Tal vez Dios no me llamó realmente a esto. Y se van. Se mueven a otro lugar, a otra tarea, buscando algo más fácil, algo menos demandante. Pero la verdad, la dura verdad, es que la misión siempre va a costar. Siempre va a exigir sacrificio. Siempre va a haber momentos en que te sentirás tentado a abandonar. Y es precisamente en esos momentos cuando la promesa de la presencia divina se convierte en tu ancla, en tu punto de apoyo, en la razón para seguir adelante. Pablo pudo haber dejado Corinto después de los primeros rechazos. Pudo haber dicho: bueno, aquí no me quieren, mejor me voy a otro lado donde la gente sea más receptiva. Pero no lo hizo. ¿Por qué?
Porque Dios le había dicho que permaneciera, que hablara y no callara, que confiara en su protección. Y Pablo obedeció. Permaneció 18 meses en esa ciudad, 18 meses predicando, enseñando, trabajando, construyendo relaciones, plantando semillas. Y al final, ¿sabes qué pasó? Se formó una iglesia. Una comunidad de creyentes que transformó Corinto desde adentro. Personas que habían vivido en la oscuridad del pecado encontraron la luz del Evangelio. Familias rotas fueron restauradas. Vidas sin propósito encontraron significado. Y todo porque un hombre decidió obedecer, decidió permanecer, decidió creer que la promesa de Dios era más confiable que sus propios temores. Entonces, cuando enfrentes oposición en tu vida, cuando sientas que todo está en tu contra, cuando el miedo te susurre al oído que es mejor rendirse, recuerda las palabras del Señor a Pablo: yo estoy contigo. No estás solo. Nunca lo has estado. Y si Dios está contigo, si el Espíritu Santo habita en ti, si la Biblia es tu guía y tu consuelo, entonces tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando en que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Ahora bien, es importante entender que esta seguridad divina no es una excusa para ser imprudentes o irresponsables. No es que Pablo saliera a la calle gritando provocaciones porque Dios me protege. No, hermano. La confianza en Dios no anula la sabiduría, la complementa. Pablo siguió siendo prudente, siguió trabajando con Aquila y Priscila, siguió construyendo relaciones estratégicas. Pero lo que cambió fue su actitud interna. Ya no actuaba desde el miedo, sino desde la convicción. Ya no predicaba con timidez, sino con autoridad. Ya no miraba las dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que Dios demostrara su poder. Y esa transformación interna, ese cambio de perspectiva, es lo que marca la diferencia entre un creyente que simplemente sobrevive y uno que realmente vive en la plenitud de su llamado. Porque, seamos sinceros, todos enfrentamos miedos. Todos tenemos momentos en que dudamos, en que nos sentimos inseguros, en que nos preguntamos si seremos capaces de cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Pero la pregunta no es si tendremos miedo o no, la pregunta es qué haremos con ese miedo. ¿Lo dejaremos que nos paralice, que nos silencie, que nos robe el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿O lo llevaremos a los pies de Cristo, lo entregaremos en adoración y oración, y permitiremos que la presencia del Espíritu Santo lo transforme en determinación? Pablo eligió lo segundo. Y por eso su ministerio fue tan efectivo. No porque fuera perfecto, no porque nunca tuviera dudas, sino porque cada vez que el miedo aparecía, él volvía a la promesa de Dios, volvía a la certeza de que Cristo estaba con él, y desde ahí, desde esa roca sólida, enfrentaba cualquier tormenta. Y tú también puedes hacerlo. Puedes tomar cada temor, cada incertidumbre, cada momento de debilidad, y convertirlo en una oportunidad para ejercitar tu fe, para fortalecer tu confianza en Dios, para experimentar de primera mano que sus promesas no son solo palabras bonitas en la Biblia, sino realidades vivas que sostienen tu existencia. Pero claro, para que eso suceda, para que la misión realmente florezca, no basta con la valentía individual. Hace falta algo más, algo que multiplica el impacto y convierte el esfuerzo solitario en un movimiento poderoso. Aquila y Priscila. Dos nombres que podrían pasar desapercibidos en medio de la narrativa épica de Pablo, pero que en realidad son fundamentales para entender cómo funciona el reino de Dios. Porque, verás, estos dos no eran solo compañeros de trabajo del apóstol. No eran simples conocidos que compartían el mismo oficio. Eran socios estratégicos en la misión, colaboradores en la fe, hermanos que entendieron que el llamado de Dios no es individual, sino comunitario. Y esa distinción, créeme, lo cambia todo. Cuando Pablo llegó a Corinto, no llegó con una organización detrás, no tenía un equipo de relaciones públicas, no contaba con financiamiento externo. Lo que tenía era su fe, su oficio y la disposición de trabajar. Y entonces se encuentra con Aquila y Priscila, una pareja que también había sido desplazada, que también conocía el dolor del rechazo, habían sido expulsados de Roma por un edicto del emperador Claudio, y que también compartían la pasión por el Evangelio. Y ahí, en ese encuentro aparentemente casual pero divinamente orquestado, nace una asociación que transformaría ciudades enteras.
porque cuando los creyentes se unen no solo para socializar, no solo para cantar bonito los domingos, sino para trabajar juntos en la misión, para apoyarse mutuamente en el ministerio, para complementar sus dones y talentos en función de un propósito mayor, entonces el impacto se multiplica de forma exponencial. No es 1 más 1 igual a 2, es 1 más 1 igual a 10, a 100, a 1000. Es la diferencia entre un fuego pequeño que apenas calienta y una hoguera que ilumina toda la noche. Aquila y Priscila abrieron su hogar, compartieron su taller, ofrecieron su tiempo y sus recursos. No esperaron que Pablo les pidiera ayuda, vieron la necesidad y actuaron. Y esa actitud, esa disposición generosa y estratégica, es lo que convierte un grupo de individuos en una comunidad de fe vibrante y efectiva. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto: la hospitalidad no es solo un gesto amable, es un arma ministerial. Sí, leíste bien. Un arma. Cuando abres tu casa, cuando compartes tu mesa, cuando ofreces tu tiempo y tu espacio a otros creyentes, estás creando un ambiente donde el Evangelio puede florecer de maneras que ningún sermón formal podría lograr. Piensa en esto: cuántas conversaciones profundas, cuántas decisiones de fe, cuántos momentos de transformación ocurren alrededor de una mesa, en la intimidad de un hogar, en la calidez de una relación genuina. La iglesia primitiva crecía en las casas, no solo en los templos. Las personas se convertían no solo por los discursos poderosos, sino por el testimonio cotidiano de familias que vivían su fe con autenticidad y generosidad. Aquila y Priscila entendieron esto. Su hogar se convirtió en un centro de operaciones ministeriales, un lugar donde Pablo podía descansar, reflexionar, planear, orar. Y desde esa base, desde ese refugio seguro, salía a enfrentar la hostilidad de Corinto con renovadas fuerzas. ¿Ves el patrón? Dios no nos llama a ser llaneros solitarios. Nos llama a ser parte de una comunidad, a ser miembros de un cuerpo donde cada uno tiene un rol específico y todos son igualmente importantes. Pablo era el predicador, el teólogo, el plantador de iglesias. Pero sin Aquila y Priscila, sin su apoyo logístico, emocional y espiritual, su ministerio no habría tenido la misma efectividad. Ellos no predicaban en las sinagogas, pero hacían posible que Pablo lo hiciera. Ellos no escribían cartas teológicas, pero proveían el ambiente donde esas cartas podían ser concebidas. Y en el reino de Dios, ese rol de apoyo es tan valioso, tan necesario, tan honrado como el rol más visible. Porque no todos están llamados a estar en el escenario, pero todos están llamados a ser parte del equipo que hace posible que el espectáculo continúe. Y cuando cada uno asume su rol con fidelidad, cuando cada uno aporta desde sus dones y capacidades, entonces la obra de Dios avanza con una fuerza imparable. Pero hay algo más, algo que Pablo demostró con su permanencia de 18 meses en Corinto: la eficacia del Evangelio no siempre es instantánea. No es como esos anuncios de resultados garantizados en 30 días o te devolvemos tu dinero. No, hermano. El reino de Dios crece como un árbol, no como un hongo. Y los árboles toman tiempo. Requieren paciencia. Requieren arraigo. Requieren que alguien esté dispuesto a quedarse, a invertir, a cultivar, a esperar. En nuestra cultura de gratificación instantánea, donde todo tiene que ser rápido, donde si algo no funciona en una semana ya lo abandonamos y buscamos otra cosa, el ejemplo de Pablo nos confronta poderosamente. Él no llegó a Corinto buscando éxito inmediato. Llegó dispuesto a sembrar, sabiendo que la cosecha vendría en el tiempo de Dios, no en el suyo. Y sembró con disciplina, trabajando cada día, predicando cada sábado, construyendo relaciones cada momento. No hubo atajos. No hubo fórmulas mágicas. Solo obediencia persistente, fe inquebrantable y amor genuino por las almas. Y después de 18 meses, ¿sabes qué? Había una iglesia. Una comunidad sólida de creyentes que continuaría el legado mucho después de que Pablo se fuera. Y esa iglesia, con todos sus problemas y desafíos, que Pablo abordaría más tarde en sus cartas a los Corintios, fue producto de la paciencia y el arraigo. Fue producto de alguien que decidió quedarse cuando lo fácil hubiera sido irse. Fue producto de una asociación estratégica entre Pablo, Aquila, Priscila y otros creyentes fieles que entendieron que la misión requiere compromiso a largo plazo. Entonces, cuando te sientas tentado a abandonar tu iglesia porque no está creciendo lo suficientemente rápido, cuando pienses en dejar ese ministerio porque no ves resultados inmediatos, cuando te preguntes si vale la pena seguir invirtiendo tiempo y recursos en algo que parece avanzar a paso de tortuga, recuerda a Pablo en Corinto.
Recuerda que la verdadera eficacia no se mide en números de Instagram o en tendencias virales, sino en la transformación profunda y duradera de vidas que han sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Recuerda que Dios no está apurado, que sus planes se miden en eternidad, no en trimestres fiscales. Y recuerda que tu llamado es a ser fiel donde Él te ha puesto, a construir con amor y disciplina, a asociarte con otros creyentes que compartan tu visión, y a confiar en que la semilla que plantas hoy, regada con tus lágrimas y tu sudor, germinará en el momento perfecto y dará fruto que permanecerá para siempre. Porque al final, la misión no se trata de lo que tú puedes lograr por tus propias fuerzas, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti cuando decides permanecer, cuando decides confiar, cuando decides que su presencia es más importante que tu comodidad, que su propósito es más valioso que tu seguridad, y que su gloria es más grande que cualquier reconocimiento humano que pudieras buscar. Entonces, aquí estamos, al final de este recorrido, pero en realidad esto no es un final sino un comienzo. Porque toda esta información, todo este conocimiento que acabas de recibir, no vale absolutamente nada si se queda solo en tu cabeza. ¿Me entiendes? Puedes saber toda la historia de Pablo, puedes memorizar cada detalle de su ministerio en Corinto, puedes emocionarte con las promesas de Dios, pero si mañana te levantas y sigues viviendo exactamente igual, si sigues separando tu trabajo de tu fe, si sigues permitiendo que el miedo te paralice, si sigues creyendo que estás solo en esta batalla, entonces habrás perdido tu tiempo. Y yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Así que déjame hacerte algunas preguntas incómodas, preguntas que deberían mantenerte despierto esta noche. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando que tu vida cambie sin que tú hagas nada diferente? ¿Cuántos días más vas a desperdiciar pensando que tu trabajo es solo un medio para pagar las cuentas, en lugar de verlo como la plataforma que Dios te dio para impactar vidas? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar porque el miedo te susurra que no eres suficiente, que no estás preparado, que es mejor quedarte en tu zona de confort? ¿Y cuánto tiempo más vas a insistir en hacer todo solo, rechazando la comunidad, la asociación, el apoyo de otros creyentes que podrían multiplicar tu impacto? Escúchame bien, el mundo no necesita más cristianos tibios que van a la iglesia los domingos y el resto de la semana viven como si Dios no existiera. El mundo necesita gente como Pablo, como Aquila, como Priscila. Gente que integre su fe con su trabajo, que transforme sus oficios en ministerios, que no separe lo sagrado de lo secular. El mundo necesita creyentes que no huyan cuando las cosas se ponen difíciles, que permanezcan en el lugar donde Dios los puso, que siembren con paciencia sabiendo que la cosecha vendrá en el tiempo perfecto. Y sobre todo, el mundo necesita personas que entiendan que la presencia de Dios no es un sentimiento, es una realidad que sostiene cada paso que das, cada decisión que tomas, cada palabra que hablas. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a cerrar este vídeo, sentirte inspirado por 5 minutos, y después volver a tu rutina de siempre? ¿O vas a tomar una decisión real, concreta, medible? ¿Vas a mirar tu trabajo mañana con ojos nuevos, buscando cómo puedes sembrar el evangelio en ese ambiente? ¿Vas a enfrentar ese miedo que te ha paralizado durante meses o años, creyendo que Dios está contigo incluso cuando no lo sientes? ¿Vas a buscar asociarte con otros creyentes, a abrir tu casa, a compartir tus recursos, a construir comunidad en lugar de vivir en aislamiento? Porque déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón: Dios no te llamó a ser espectador. Te llamó a ser protagonista de su historia. Te llamó a ser instrumento de transformación en tu ciudad, en tu trabajo, en tu familia. Y sí, va a costar. Sí, va a exigir sacrificio. Sí, habrá días en que querrás rendirte. Pero también habrá momentos en que verás vidas transformadas por tu testimonio, en que experimentarás la presencia de Dios de una forma tan real que no podrás dudar, en que mirarás atrás y dirás: valió la pena cada lágrima, cada esfuerzo, cada momento de incertidumbre. Entonces, te desafío, esta semana, identifica una forma específica en que puedes integrar tu fe con tu trabajo. Puede ser orar por tus compañeros, puede ser hacer tu labor con excelencia como un acto de adoración, puede ser buscar oportunidades para compartir tu testimonio de forma natural. Y segundo desafío, busca a alguien con quien puedas asociarte en la misión. No trates de hacerlo solo. Dios te puso en una comunidad por una razón. Encuentra esa persona o ese grupo que comparta tu visión y empiecen a trabajar juntos. Y tercer desafío, el más importante: cuando sientas miedo, cuando la oposición llegue,
Cuando te preguntes si vale la pena continuar, recuerda las palabras que Dios le dijo a Pablo: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo. No estás solo. Nunca lo has estado. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo en ti despertó, si estás listo para dejar de vivir una fe mediocre y empezar a vivir con propósito y poder, entonces necesito que hagas dos cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal. Porque esto no es un vídeo aislado, es parte de un movimiento, de una comunidad de creyentes que están decididos a vivir su fe de forma auténtica y radical. Cada semana voy a traerte contenido profundo, práctico, que te desafíe y te equipe para ser el hombre o la mujer que Dios te llamó a ser. Y segundo, activa las notificaciones. Porque no quiero que te pierdas ni un solo mensaje. Cada vídeo es una pieza del rompecabezas, cada enseñanza te llevará un paso más cerca de tu propósito. Así que no lo pienses más. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita, y únete a esta familia que está decidida a cambiar el mundo, una vida a la vez, empezando por la nuestra. Porque recuerda, Dios no te preguntó si te sentías capaz. Te dijo que Él está contigo. Y eso, hermano, eso lo cambia absolutamente todo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos profundizando en estas verdades que transforman. ¡No faltes!